¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas. De las 8 jugadas, 2 partidos han sido interrumpidos y de las 6 que quedan acertamos 5, es decir, tuvimos un 83% de efectividad. Fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627 o escaneas este código QR que te estoy mostrando. Abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. En apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 17 de octubre. Empecemos con la Copa de África de Naciones, el encuentro de Marruecos versus Liberia. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Marruecos de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota, es decir que Marruecos juega irregular. Y Liberia de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, 1 empate, es decir que Liberia juega pésimo, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó Marruecos, es decir que Marruecos es el favorito. Veamos cómo le va a Marruecos jugando como local, y Marruecos como local tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Marruecos juega bien como local. Y Liberia como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, es decir que no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en su grupo Marruecos está en la posición 2 con 6 puntos y Liberia en la posición 3 con 1 punto. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Vamos al siguiente torneo y vamos a las eliminatorias de Eurocopa. El encuentro entre Inglaterra versus Italia. Veamos si hay bajas. Inglaterra tiene 1, 2, 3, 4, 5 bajas. Italia también tiene 5 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas y nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Inglaterra de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Inglaterra viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Italia de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Italia también viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Inglaterra, 1 victoria para Italia, 1 empate, segunda victoria para Italia y segundo empate, es decir que Italia es el favorito. Veamos cómo le va a Inglaterra como local. Inglaterra como local tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Inglaterra juega bien como local y como mínimo marca un gol. Italia como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Italia juega irregular como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Inglaterra está en la posición 1 con 13 puntos, Italia en la posición 2 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 52% a que gana Inglaterra y un 20% a que gana Italia. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de San Marino versus Dinamarca. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a San Marino de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5, es decir que San Marino juega pésimo, aún no conoce la victoria.
Y Dinamarca de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Es decir, Dinamarca viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó Dinamarca, es decir que Dinamarca es el favorito. Veamos cuál le va a San Marino jugando como local. Y San Marino jugando como local tiene 4 derrotas, un empate, es decir que juega pésimo como local. Y Dinamarca como visitante tiene una victoria, un empate, 3 derrotas, es decir que Dinamarca no juega bien como visitante. Veamos cómo lo ve en su grupo. Y en su grupo Dinamarca está en la posición 2 con 16 puntos. Y San Marino está en la posición 6, último con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 0% a que gana San Marino y un 100% a que gana Dinamarca. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 1.5 goles, es decir que en el primer tiempo como mínimo se marcarán 2 goles. Primer tiempo más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro. Y nos vamos al encuentro entre Serbia versus Montenegro. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Serbia de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Serbia juega irregular, pero vemos que como mínimo marca un gol. Y Montenegro de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Montenegro viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Serbia, segunda victoria para Serbia y tercera victoria para Serbia, es decir que Serbia es el favorito. Veamos cómo le va a Serbia como local. Y Serbia como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Serbia juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Montenegro de los últimos 5 encuentros tiene 2. Como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Montenegro juega irregular como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo Serbia está en la posición 2 con 10 puntos. Y Montenegro en la posición 3 con 8 puntos. Las casas de apuestas le dan un 77% a que gana Serbia y un 7% a que gana Montenegro. El pronóstico para este encuentro es gana Serbia, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos a los amistosos. El encuentro, un momento, a ver. El encuentro entre Estados Unidos versus Ghana. Amistoso, veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Estados Unidos de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Estados Unidos viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Ghana de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Ghana juega bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Estados Unidos, segunda victoria para Estados Unidos, una victoria para Ghana, segunda victoria para Ghana, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Estados Unidos como local. Y Estados Unidos como local tiene 4 victorias, 2 derrotas, perdón, 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Estados Unidos juega bien como local. Y Ghana como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Ghana juega pésimo como visitante. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Estados Unidos y un 50% a que gana Ghana. El pronóstico para este encuentro es gana Estados Unidos, gana el local. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a las eliminatorias en Sudamérica hacia el Mundial. El encuentro entre Venezuela versus Chile. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Venezuela de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Venezuela viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y Chile de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias,
2 empates, una derrota, es decir que Chile viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Chile, una victoria para Venezuela, segunda victoria para Chile, tercera victoria para Chile y cuarta victoria para Chile. Es decir que Chile es el favorito. Veamos cómo le va a Venezuela jugando como local. Y Venezuela jugando como local tiene 5 victorias, 5, es decir que juega muy bien como local y como mínimo marca un gol. Y Chile como visitante tiene 2 derrotas, 3 empates, es decir que Chile no juega bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Chile está en la posición 5 con 4 puntos y Venezuela en la posición 6 también con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gana Venezuela y un 41% a que gana Chile. El pronóstico para este encuentro es: gana Venezuela, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Paraguay versus Bolivia. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Paraguay de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Es decir que Paraguay no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Bolivia de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate. Es decir que Bolivia juega pésimo, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Bolivia, una victoria para Paraguay, un empate, segunda victoria para Bolivia y segunda victoria para Paraguay. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Paraguay como local. Y Paraguay como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Paraguay juega bien como local. Y Bolivia como visitante tiene 4 derrotas, una victoria, es decir que Bolivia no juega bien como visitante. Veamos cómo le ven en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Paraguay está en la posición 8 con 1 punto y Bolivia en la posición 10 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana Paraguay y un 16% a que gana Bolivia. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerden que es una jugada arriesgada. BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es gana Paraguay, marca el primer gol Paraguay y multigoles habrán de 2 a 5 goles. Recuerden la jugada arriesgada. BetBuilder o crear apuestas. Gana el local, marca el primer gol el local y multigoles habrán de 2 a 5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro. Nos vamos al encuentro de Ecuador versus Colombia. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Ecuador de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que Ecuador viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y Colombia de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias. Es decir que Colombia también viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Colombia, una victoria para Ecuador, segunda victoria para Colombia y tercera victoria para Colombia. Es decir que Colombia es el favorito. Veamos cómo le va a Ecuador jugando como local. Y Ecuador jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que Ecuador juega bien como local. Y Colombia como visitante tiene 3 empates, 2 victorias. Es decir que Colombia juega bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Colombia está en la posición 3 con 5 puntos. Y Ecuador en la posición 7 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gana Ecuador y un 31% a que gana Colombia. El pronóstico para este encuentro es gana Ecuador, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Uruguay versus Brasil. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas.
Y en las estadísticas, a Uruguay de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Uruguay viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Brasil de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Brasil viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Brasil, segunda victoria para Brasil, tercera victoria para Brasil, cuarta victoria para Brasil y un empate, es decir que Brasil es el favorito. Veamos cómo le va a Uruguay como local. Y Uruguay como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Uruguay juega bien como local. Y Brasil como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Brasil no viene jugando bien como visitante. Y en la tabla de posiciones, Brasil está en la posición 2 con 7 puntos y Uruguay en la posición 4 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana Uruguay y un 44% a que gana Brasil. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Perú versus Argentina. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Perú de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Es decir que Perú... disculpen, se movió. Un momento, disculpen, a ver. Digamos, estábamos en el encuentro entre Perú y Argentina. No hay bajas, no, estábamos en las estadísticas. Y en las estadísticas, a Perú de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Es decir que Perú no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Argentina de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es el puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Argentina, segunda victoria para Argentina, un empate, segundo empate y tercera victoria para Argentina, es decir que Argentina es el favorito. Veamos cómo le va a Perú como local. Y Perú como local tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que juega bien como local. Y Argentina como visitante tiene 5 victorias, así que es decir que juega muy bien como visitante. Y en la tabla de posiciones, Argentina está primero con 9 puntos y Perú está penúltimo en la posición 9 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Perú y un 63% a que gana Argentina. El pronóstico para este encuentro es menos 2.5 goles, es decir que se marcarán menos de 3 goles, menos 2.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google no permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627 o escaneas este código QR que te estoy mostrando, abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.